ese proceso de ver cómo lo íbamos a plantear, yo estaba tomando también este tipo de cursos sobre agroforestería y demás, y me llamó la atención que tuve tres cursos con 3 brasileños diferentes, y los 3, o sea, uno de los sistemas era para un reforestación, entonces le llama especies primarias, que es como la especie con la que tú diseñas todo para que al final tengas esa especie después de cierto tiempo. Entonces nosotros aquí hicimos una reforestación con enfoque a robles y pinos y encinos, pero en el Inter pues había otras especies para generar que la biomasa y agave, ¿no? Entonces dije, órale, qué interesante, y agave. No era tequilana, no era maximiliana, era simplemente una agavácea, ¿no? X. Después me tocó estar en otro taller con otro brasileño que se llama Joao Pereira, ahí si lo quieren buscar. El primero, de hecho, para darles también un poquito de exposure a nuestros amigos de Tierra Negra, ellos son los que a mí personalmente me abrieron estas puertas. Están en Tepoztlán, es un brasileño que se llama Rodrigo Márquez y viene con la escuela de Ernest Götz. Tiene sus maestros Namaste y Joao Pereira. Entonces, la segunda vez que me tocó conocer un poquito sobre esto fue con Joao, que él tiene una escuela en Brasil que se llama Sitio Semente y que tienen también cerca de 20 años produciendo café de muy alta calidad, básicamente. Y entonces me llamó la atención que en su sistema agroforestal, que era de transición para café y cítricos, había agave. Y ahí es donde empecé a decir, órale, o sea, agave otra vez. Y el tercero, donde ya fue cuando dije esto ya es el colmo, fue la súper suerte que me tocó de conocer a Ernest Götz directamente en persona en un curso que vino a dar aquí en una zona que se llama Mascota, para una transición de huertas de aguacate. Y nuevamente había agave otra vez. Entonces dije, esto ya no es coincidencia, ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue cuando empecé a ahondar un poco más en el tema y justamente, preguntándoles a Ernest Götz directamente, a Joao, a Rodrigo, empezaron a hablarnos de que, es que, a ver, si tú lo que estás buscando es prácticamente diseñar un sistema para que lo más eficientemente posible sea un biodigestor natural, o sea, por decírtelo en palabras así. Muy burdas, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es asegurarte que lo vas a poder alimentar de, por ejemplo, biomasa, ¿no? El sistema tiene que poder proveer esa biomasa. Y el agave pues tiene la facultad de proveer biomasa con muy poca agua y en muy poco tiempo. Entonces ahí fue cuando empecé a indagar un poquito más en el tema y fue cuando me encontré con Billion Agave Project, que Billion Agave Project ya es un proyecto que tiene más trayectoria, cerca de 7 años desde que empezaron a experimentar con agave, pero bueno, es una red de Regeneration International, que es con quienes hicimos el convenio, en donde empezaron a incorporar el agave en un rancho que se llama Bioorgánica, como núcleo de implementación que le llaman, y el que estaba a la cabeza o como cofundador de Regeneration International, pero también de Bioorgánica, es un señor que se llama Ronnie Cummings. Entonces Ronnie Cummings ya traía toda una investigación sobre el agave, porque él se encontró con esta misma propiedad, él le llamaba de hecho el agave power. Si lo empiezan a buscar ahí en YouTube, van a ver que habla del agave power. Sí, lo menciona mucho y es muy divertido. Exactamente. Entonces, básicamente ahí la diferencia, el agave, pues hay más de 300 especies de agave en el país. Nosotros creemos que es reciente, que se volvió importante para temas ya de destilados y demás, pero en realidad la industria del enequén era de las más importantes en la época colonial y demás, y postcolonial incluso, hasta Porfirio Díaz por ahí. Por eso hay tantas haciendas gigantescas enequeneras en la zona de Yucatán. Y entonces, aquí en Bioorgánica lo que hacen es utilizar el agave para el pulque, que provee de pencas, así, que es biomasa, y las trituran y luego las fermentan con sal, así súper fácil, en unas cubetas, lo dejan ahí 30 días, y eso se lo dan al ganado, ¿no? En este caso no tienen vacas en Bioorgánica, pero tienen borregos, tienen conejos. La barbacoa. Y también se lo da, exacto, o sea, aquí, quizás como forraje no sé el super business el agave, pero como sistema integral en donde estás produciendo carne de borrego, high quality, orgánico, etcétera, pues obviamente empieza
empiezas a hacer números y dices, pues sí conviene, ya lo que me pagan por kilo. Y entonces se reducen los costos que tenían antes de comprar forraje, se reducen los consumos de agua, lo cual actualmente se está volviendo muy importante porque pues, ya estamos viendo zonas en el norte del país donde están ya teniendo que perforar a 1800 metros de profundidad, cosas así por el estilo, que en Zacatecas, cosas así, que dices, ¿cómo? Eso ya se necesita, tienes que traer tecnología petrolera para hacer este tipo de pozos, pero bueno, it's happening, ¿no? Perdona mi poches otra vez. Entonces, entonces ahí es donde entra este concepto, ¿no? Billion Agave Project empieza a ver este tipo de usos que se le puede dar al agave, y justamente pensando en economía circular, y entonces empiezan a crear una red. O sea, Ronnie Cummings, pues pasa mejor vida hace un par de años, y justo en ese inter es cuando le pasa la estafeta a Arturo Carrillo, que es nuestro colaborador en este proyecto. Próxima entrevista. Exactamente. Entonces Arturo Carrillo toma esa estafeta y empieza a crear una red bastante robusta de centros de investigación, por ejemplo en Mérida con el CICI, con lo que le llaman núcleos de implementación, como es el caso también de una hacienda en Mérida que se llama Sotuta de Peón, donde producen enequén, otros 2 núcleos en Oaxaca, y en Jalisco, con el CIATEC, que es donde nos conocimos, Tona, y con nosotros como Zarape Circular, donde estamos nosotros trabajando en implementar un piloto en un rancho que se llama El Mexicano, en donde vamos a estar incorporando tanto las prácticas circulares del agave, donde podemos no solamente trabajar con una especie específica, sino con una diversidad de especies, pero también incorporando otro concepto que nosotros ya estamos incorporando en general a todo el Billion Agave Project, o lo estamos proponiendo, que es también meter cómo dentro de las prácticas agrícolas podemos potencializar al máximo o optimizar al máximo la capacidad del territorio de generar servicios ecosistémicos. Y entonces ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Necesitamos meter sistemas agroforestales, sucesionales, como este sistema brasileño, aplicarlo al agave. Y luego, bueno, a mí Ernest Gotch fue el primero que me dijo, es que el agave no necesita tanto sol como creen, ¿no? Primero que nada, todo lo que te dicen los agricultores tradicionales, tenemos que, primero que nada, desaprender todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y bueno, dije, ok, qué interesante que alguien como Ernest Gotch me diga esto, pero ya para cuando llegas con la industria tequilera y demás, y les quieres proponer un sistema agroforestal donde lo primero que dices va a haber árboles, lo primero que te dicen es que no se puede porque el sol. Estará el sol. Ajá. Sí. Pero ahí es donde entra súper importante todo el tema de la red de investigación y demás. Entonces me dice Arturo, no, es que nosotros ya con el enequén, acá el CICI ya demostró científicamente que el enequén, que también tiene la misma situación, donde se cree que se necesita sol y nada más, resulta que no, que hay otras maneras de potencializar la producción de glucosa a través de manejo. Bueno, pero el concepto es, hay una curva que es el punto de saturación fotosintética, básicamente de la especie. Sí. Y entonces, por ejemplo, ahí en Mérida, que eso volviendo al tema, hay que verlo por cada región, ¿no? Y cada especie de agave, etcétera. Pero en Mérida, donde tienen una irradiancia X, en watts por metro cuadrado, en realidad el punto de saturación fotosintética se da al 60% de lo que es la irradiancia total en esa región. Eso quiere decir que si tú pones un poco de sombra, pues tienes ese 40% para jugar, pues, ¿no? Claro, y de hecho es algo que Esto es Agronauta.